El mensaje de esta noche lleva por título, como lo vieron en estos días, Vida después de la muerte, y específicamente vamos a abordar este tema ya que Pablo llega en el capítulo 4, como lo venimos viendo, hace como un cambio de marcha y un cambio de expresión en Pablo, y después de elogiar a la iglesia, la fe, el amor que tenían, el servicio, cómo llevaban adelante la obra del Señor, el evangelismo, todo venía de manera impecable y de hecho seguía estando de manera impecable, pero tiene que hacer unos ajustes en la iglesia de Tesalónica, un ajuste necesario por causa de lo que Timoteo, como enviado, había logrado ver muchas cosas positivas, que son lo que leemos del capítulo 1 al capítulo 3, y en el capítulo 4 entramos en un terreno donde Pablo considera enseñar, dejar algunas instrucciones, dejar algunas direcciones muy exactas y precisas para que los hermanos experimenten cada día más la santificación, como lo aprendimos el sábado pasado, sino que también había algo que los preocupaba. Vamos a ver qué era lo que los preocupaba. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Voy a leer la versión RB60. Vamos a leer del verso 13 al verso 18. Y dice de esta manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Mi amado Señor, gracias. Es tan hermosa leer tu palabra y tener con nosotros estas líneas, palabras que vos inspiraste por tu Espíritu Santo para que no solo los hermanos de Tesalónica puedan recibir instrucciones, directrices, palabras que puedan completar la fe, sino que hoy nosotros estamos experimentando. Aquí la Iglesia en Bragado está experimentando el completamiento de la fe, la perfección de esa obra que has comenzado en nosotros y que cada día progresa para salvar plena y completamente nuestra alma. Padre, una cosa te pido en esta noche: danos un espíritu de atención, de concentración, danos el discernimiento para entender las palabras que vienen de ti, danos la capacidad para poder abrazar con todo nuestro corazón y con la fe que nos diste, abrazar estas palabras, hacerlas nuestras, y que mientras predicamos la palabra, mientras anunciamos y proclamamos este evangelio glorioso, que es el evangelio de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, nuestros corazones sean confortados, consolados, animados, que los enfermos sean sanados, que los cautivos sean liberados, pero por sobre todo el anhelo ardiente de esta congregación es experimentar en nuestro interior el completamiento de la fe, experimentar ese poder que resucitó a Jesús de entre los muertos, experimentarlo,
radical y seriamente en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hablar de la muerte no es un tema popular. No sé por qué, pero se trata de esquivarlo, el tema de la muerte. De hecho, es un tema que mucha gente lo evita. Hay gente que evita los cementerios, otra gente que evita los funerales. Se evitan justamente para no tener que pensar en la muerte. Una cosa es cierta, y es que nosotros podemos evadir el tema, pero no el hecho. Es decir, podemos estar toda nuestra vida sin hablar de la muerte, pero el hecho algún día nos va a ocurrir a todos los que estamos acá. Algún día todos tendremos que llegar a este momento. Y como decía un viejo autor, la muerte termina siendo como aquella sombra que nos persigue y que nos está persiguiendo desde el mismo día en que hemos nacido. Entonces es algo que a todos nos va a tocar. Y hablar de este asunto es muy importante y para Pablo lo fue. Ver toda la obra de Dios en los hermanos de Tesalónica, ver cómo el Señor estaba trabajando tan fuerte en ellos, cómo la fe crecía, cómo el amor era cada vez más desbordante, ver que Dios estaba santificando a la iglesia de Tesalónica en un punto tan extraordinario que llega el punto en donde Pablo tuvo la necesidad de escribir sobre este tema, y ahora lo vamos a ver, algunas conjeturas, algunas ideas del por qué Pablo tuvo que escribir estas cosas. Leí algunos asuntos y encontré una frase que me parecía linda compartirla, da un poco de risa, pero hay una verdad oculta muy grande acá. Esta frase popular dice: come adecuadamente, haz ejercicio regularmente y muérete a pesar de todo. Y sí, es una verdad, porque esta cultura, o el mundo en el que vivimos al menos, cree que por hacer estas cosas va a vivir más o que va a alargar la vida. De hecho, si encontrás y entras en las redes sociales, hoy en día existe mucho la dieta para vivir más, la dieta de la longevidad, ¿sí? Que es para alargar los días sobre la tierra. Bueno, hoy se lo compartí a Vicky a la mañana y le digo, te leo esta frase, le digo, ¿sí? Era esta: come adecuadamente, haz ejercicio regularmente y muérete a pesar de todo esto. O sea, vas a entrar a un gimnasio y no te van a poner esta frase. Pues sí, no, ¿para qué voy a hacer abdominales si me voy a morir? O sea, ¿para qué la cinta? ¿Para qué voy a caminar? ¿Para qué la ensalada? Mejor el lechón, ¿no? Entonces, claro, con esta frase cualquiera puede agarrar para cualquier lado. Y esto no es un libre albedrío, vayan, coman, hagan lo que quieran, milanesa frita, no, bajen un cambio. Esto no es ahora no hace falta cuidarse, sino que lo que intento decir es que nadie, por más cuidado que tenga sobre sí mismo, va a poder añadir a su vida días, horas o minutos por hacer abdominales o por comer más lechuga que cualquier otra cosa. Y de ninguna manera estoy diciendo tampoco que nos tenemos que abandonar, que tenemos que descuidar el cuerpo, dándole cualquier alimento, durmiendo las horas que se nos antoja, descontrolándonos en las ingestas, evitando los ejercicios físicos. Todo por el contrario, les animo a que se dediquen a la actividad física, que se dediquen y que pongan intención correcta en comer bien, en dormir las horas que tienen que dormir, hagan todo lo necesario, pero no lo hacemos como el mundo, porque el mundo hace todo esto creyendo que va a vivir más, creyendo que va a poder vencer la muerte. Y nosotros no lo hacemos por eso, lo hacemos por la única y magna razón de que somos templo del Espíritu Santo. Y que no cuidar nuestro cuerpo implicaría contristar al Espíritu Santo. Implicaría ofenderlo, implicaría entristecerlo de tal manera en la que Él no puede terminar usándonos como quisiera o no pueda tener a disposición este instrumento para anunciar o predicar el Evangelio del Señor Jesús. Como dice 1 Corintios 6:19, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Y escuchen, Pablo remata de esta manera diciendo: ustedes no son sus propios dueños.
En esta razón tenemos que entrar. Y permítanme, yo necesito hacer esta introducción antes de abordar el tema. Entrar en la razón objetiva de que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, es la habitación. Y que desde el momento en que nosotros hemos sido regenerados, el cuerpo sirve para cumplir la misión de Dios en la tierra. Por lo tanto, nuestro cuidado, nuestra dedicación, nuestra entrega es cotidiana y absolutamente consciente, una conciencia que cada mañana recuerda la razón por la cual nosotros fuimos alcanzados. ¿Cómo es la conciencia de una persona que se volvió el templo del Espíritu, la habitación del Espíritu Santo? Esa persona vive con una conciencia cargada, una conciencia atiborrada, está repleta ¿de qué? De la razón para la cual fue creado. Filipenses, capítulo 3, verso 10 al 12, y lo quiero leer en la versión NBI que me parece un poquito más explícita. Filipenses, capítulo 3, verso 10 al 12, dice Pablo: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Yo sé que hemos leído este texto miles de veces, pero pongamos atención, por favor. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Y pongan atención. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Verso 11. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperar alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Miren, si nosotros nos podemos hacer esta pregunta para entender algo puntual y marcado que el Espíritu Santo nos quiere enseñar en esta noche. La pregunta que yo te invito a que nos hagamos juntos es esta: ¿cómo es que Pablo estaba esperando alcanzar la resurrección de los muertos? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. ¿Cómo Pablo esperaba la resurrección de los muertos? Dice, perdiéndolo todo. Y hemos observado en el capítulo, en la serie anterior, el mensaje del sábado pasado, ese proceso de santificación que nos lleva a perder todo lo nuestro. Todo lo que no es Cristo comienza a ser purgado. Por lo tanto, una de las maneras de esperar la resurrección de los muertos, de esperar la venida de nuestro Señor Jesús, es manteniéndonos en un estado de santificación continua. En un estado de limpieza, en un estado en donde el Espíritu Santo realmente nos está purgando. Miren, perdiéndolo todo, dice, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección. Participar en su sufrimiento y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Miren, ¿cómo es que se espera ese día? Espero ese día teniendo no solo la experiencia de la santificación, sino teniendo la experiencia del poder de la resurrección que está dentro nuestro. Y esta pregunta quiero que te la hagas: ¿cómo estoy experimentando ese poder en mi interior? Porque el mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos, el mismo poder que rompió y corrió la sella, quitó el sello de la piedra, corrió la piedra, es el mismo poder que ahora habita en nosotros. El mismo. Ese poder necesita ser experimentado aquí dentro. ¿Cómo Pablo esperaba experimentar la resurrección? Dice, participando en su sufrimiento, teniendo la experiencia de ser semejantes a Él en su muerte. Y acá viene esta declaración: así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y esta declaración tan predicada y tan conocida de Pablo, no es que ya lo haya alcanzado, pero una cosa hago, sigo adelante. Y pongan atención, ¿cómo sigue adelante?
trato cada día de alcanzar aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. Pregunta, cada día que te levantas, ¿estás tratando de alcanzar aquello para lo cual Cristo te alcanzó a ti? Dios nos ha visto y Dios dice, yo rescato, yo alcanzo a esta persona, yo alcanzo a esta alma, la traigo a salvación, la quito de tinieblas, la traigo a luz admirable, porque quiero que esta persona alcance esto. La razón por la cual Cristo te ha salvado y me ha salvado, la razón por la cual fuimos alcanzados por la salvación, es por la única razón de colaborar en la misión que Dios tiene en la tierra. Esa es la conciencia. Estoy alcanzando aquello para lo cual Cristo me alcanzó a mí. ¿Qué estamos tratando de alcanzar cada mañana que nos levantamos? Y yo sé que insisto muchísimo en esto que estoy diciendo y voy a decir a continuación, pero es algo que deseo con todo mi corazón que quede atornillado en tu corazón. Y es esto: cada mañana al despertar, trata de ser consciente del propósito de Dios para con tu vida. Trata de tomar conciencia, dimensión. Trata de pensar en el Espíritu, trata de meditar en el Señor. Medita en sus palabras y procura que por medio del Espíritu Santo sea reavivado el don de Dios, el llamado de Dios en tu interior. Que antes de abrir la puerta de casa para el que le toca salir cada mañana, puedas decir, esta es la razón por la cual yo estoy vivo, esta es la razón por la cual Dios me dio salud, esta es la razón por la cual hoy tengo que ir a trabajar, esta es la razón. Yo nací para esto, tratando de alcanzar aquello para lo cual Cristo nos alcanzó a nosotros. Tómate siempre ese tiempo. Trata de no ser un aventurado, una persona desfachatada con el propósito del Señor. Trata de salir de los márgenes del cristianismo nominal y trata de tomarte en serio el llamado del Señor. Teniendo estas palabras presentes ahora en nuestros corazones, vamos al desarrollo del mensaje porque tiene mucho que ver con lo que Pablo está tratando con los tesalonicenses. Como lo vimos desde un principio, es Pablo, Silvano y Timoteo el que escriben esta carta y procuran de alguna manera darle esperanza a los hermanos de la iglesia que estaban cargados con este asunto de la muerte. Ellos estaban preocupados porque no tenían ni la más pálida idea, o al menos creo que algo imaginarían, pero no tenían una base sólida de qué iba a pasar cuando ellos mueran. Tampoco estaban entendiendo qué iría a pasar con aquellos que ya habían muerto, ni con aquellos que iban a morir. Lo que observamos en estas declaraciones de Pablo a los tesalonicenses, y lo venimos observando durante todo el capítulo 4, es cómo Pablo, después de elogiar la fe y el amor de esta iglesia tan joven, se dedica a dar instrucciones claras para aquellos, para que toda la iglesia no solo lleve adelante una vida que agrade a Dios, sino que parece tocar un tema que a los tesalonicenses realmente los tenía bastante preocupados. La verdad no se sabe si Pablo habló algo o tiró una punta de un hilo y se tuvo que ir y los dejó con la espina. No se sabe nada. Al parecer no creo que haya hablado sobre estas cosas. Recuerden, Timoteo es enviado. Cuando Timoteo regresa, viene con todo el informe de todo lo que podemos leer, tiene que ver con el informe de Timoteo. Ahora, parece que Timoteo le dijo, mira Pablo, los hermanos están preocupados con el tema de la muerte, los tiene mal, no saben qué va a pasar con ellos el día que mueran, no saben qué va a pasar con sus familiares, con sus amigos, lo que está sucediendo allá, no saben nada. Entonces, lo primero que me encuentro en estas declaraciones de Pablo es que Pablo dice, este tema no debe ser ignorado. Ahora no entiendo por qué muchos lo ignoran.
Y creo que hay una trampa diabólica en intentar ignorar la muerte, en no intentar hablarlo, el no ser abiertos para hablar sobre la muerte. Y Pablo dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y en el verso 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. La fe de ellos era una fe no fingida. El amor era un amor que estaba probado por el Señor porque su obra de amor era un ejemplo para toda la región. Sin embargo, parece que la muerte los tenía trabados. Parece que la muerte los tenía preocupados, aún en medio de tantas creencias que ellos tenían como buenos gentiles, griegos, tantas mitologías, tantos mitos, leyendas, creencias sobre distintos dioses, que quizás vaya a saber qué cosa pensaban, depende de qué Dios, tenían una interpretación sobre la muerte. Y hoy nos encontramos nosotros con muchas personas que sí tienen esperanza de entrar en la vida eterna después de morir. Una esperanza que está sembrada por la cultura cristiana, independientemente de qué religión, catolicismo, los pentecostales, etc. Hay muchas creencias volando por ahí. Entonces la gente que tiene, sí, esperanza, ¿de qué? De que hay una vida mejor, de que vamos a ir al cielo, de que ya vamos a descansar en paz, todo eso. Sin embargo, el Dios que tienen esta generación es un Dios que entregó el cielo por amor, pero es una generación que lamentablemente ignora el día del juicio. Ignora de que nosotros nos vamos a presentar delante de Él para que nuestras obras sean probadas, para que nuestras obras sean sometidas al fuego, para que nuestras obras sean pesadas, a ver cómo anduviste, a ver qué hiciste. Por eso necesitábamos tener esta introducción. Si realmente somos conscientes del por qué vivimos, si realmente nosotros hemos entregado verdaderamente nuestra vida a Dios para que Él haga con nosotros conforme a su voluntad. Porque nos rescató por amor, por supuesto. Ha perdonado nuestros pecados, por supuesto, pero hoy está haciendo una obra de transformación tan plena y profunda en nuestros corazones, porque el fin es ser útiles para la misión que Él tiene en la tierra, que es reconciliar todo en Cristo. Podemos recordar las palabras que el mismo Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y acá viene la declaración de Jesús: muchos me dirán, Señor, Señor. Así que esto supera nuestras creencias. Podemos creer bien y actuar mal. Podemos tener nuestra esperanza firme y segura, tener la esperanza de que hay un cielo, tener fe de que hay un cielo, creer que Dios ha preparado moradas, como lo dijo Jesús a sus discípulos, que ha preparado moradas para nosotros, pero aún así no vivir a la altura, lo dije el sábado anterior, no vivir y no dar al estándar, no dar a la medida de lo que Dios nos llamó a vivir. Y esto embargaba a los tesalonicenses, la muerte. ¿Qué va a pasar? Y quizás, no lo sé, le esté preocupando a alguno de ustedes. Alguno que esté mirando o escuchando este mensaje puede preocupar, sí, dejando intranquilidad, gente que vive llena de inquietud, quizás porque tenemos miedo a lo desconocido, como nadie murió acá. No se sabe. No sabemos qué pasará, no sabemos cómo es ese momento. Entonces, como es algo desconocido, nos preguntamos, ¿y cómo voy a morir? ¿Y sufriré, no sufriré? ¿Cómo será cuando me vaya? Bueno, muchos hoy quizás están viviendo intranquilo cuando se le habla de la muerte, cuando piensan en la muerte, cuando vienen a la memoria los recuerdos de nuestros familiares, de amigos que han partido, o tan solo en pensar en nuestra muerte nos llena de tristeza, de pensar que vamos a dejar a nuestros hijos y qué pasará si yo me muero y quién le va a dar de comer y quién va a salir a trabajar. Todas esas cosas preocupan a la sociedad.
preocupan a la iglesia y parece que a los tesalonicenses también los tenía preocupados. Y esto es lo que Pablo intenta resolver. Pablo está intentando dar palabras claras y concisas, instrucciones precisas de cómo es y cómo será ese momento. Procura de manera objetiva dejarle a ellos palabras que produzcan esperanza. Y hoy quiero abordar 2 puntos nada más que yo veo al menos con mucha claridad que Pablo aborda. Número 1, una tristeza producida por la ignorancia. Una tristeza producida por la ignorancia. Dice el verso 13, no se entristezcan como aquellos otros que no tienen esperanza. Miren, lo primero que veo es que la ignorancia ocupa un papel súper importante, porque la ignorancia era lo que estaba produciendo en los tesalonicenses tristeza. Así que siempre que hay ignorancia tocante al tema, siempre vamos a encontrar tristeza. Y cuando hay ignorancia no se encuentra la esperanza. Y cuando no hay esperanza, claramente hay tristeza. Seguramente el reporte de Timoteo había dejado, como lo vimos, lo mencioné, cosas positivas, pero Timoteo pudo ver que la gente estaba triste, que los hermanos no estaban tan bien, que había un poco de congoja, quizás muertes recientes, hermanos de la fe, seres queridos. Y Pablo dice, no hay que ignorar a los que duermen. Y acá Pablo utiliza un eufemismo, es donde se utilizan palabras para reemplazar a otra palabra que puede sonar más fuerte o más dura, ¿sí? Entonces es como decir, esta mujer dio a luz, por no decir la palabra parir, se utilizan palabras o expresiones que tratan de ser un poquito más suaves. Y Pablo está mencionando, aunque la Biblia siempre utiliza y siempre utiliza esta expresión, a la muerte le llama el dormir, a los que mueren son los que duermen. Entonces, es de suponer que no solo era una preocupación vieja o pasada, es decir, de muertes de muchos años, al parecer estas muertes eran muertes más recientes y también se puede dilucidar de que los hermanos de Tesalónica ya estén viviendo persecución. Recordemos cómo fue la llegada de Pablo. Recordemos cómo fue el ambiente en donde Pablo se estuvo moviendo en todos esos días. El clima no era bueno, era hostil y ya para este entonces habían comenzado a aparecer los martirios de los cristianos. Así que podemos suponer también, no hay nada explícito ni nada claro, pero podemos plantear esta hipótesis de que no solo se trataba de familiares, de amigos, estamos hablando de que entre ellos muchos estaban muriendo y estaban siendo martirizados por causa de la fe. Sin importar el origen, las causas de la muerte, sí una cosa es segura, los tesalonicenses estaban preocupados y estaban tristes. Ahora, ¿yo qué puedo ver? Yo lo que puedo ver en Tesalónica, una iglesia ejemplar, una iglesia pujante en sus días, también era una iglesia que estaba enfrentando dudas, temores y tristezas. Y que le era necesario, por medio del Espíritu Santo, utilizando en este caso a Pablo, despejar dudas, eliminar todo tipo de ignorancia, porque, repito, la ignorancia es lo que termina produciendo la tristeza. Lo que cada uno de nosotros crea sobre la muerte determinará la manera en la que vamos a vivir. Por eso es un tema que no debe ser ignorado. Y no sé qué hoy estás pensando vos tocante a la muerte. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu mente? ¿Cómo está tu ser completo frente a la muerte? Frente a los casos terribles de la vida. Por esa razón, repito nuestra introducción. ¿Cómo vamos a vivir? Determinar cada mañana y determinar vivir con una conciencia atiborrada del propósito de Dios es lo que a nosotros nos va a ayudar a construir una esperanza. La conciencia, la razón de nuestro llamado, la razón de nuestra existencia es lo que termina atornillando la esperanza de Dios en nuestros corazones.
Cada día preguntarnos, ¿qué voy a hacer? ¿Para quién hago lo que hago? ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿A quién debo decirle que no? ¿A qué debo decirle que sí? Tener en claro las decisiones que tenemos que tomar. Esto es muy importante. Ahora, muy bien, lo extraordinario de todo el consejo de Pablo es que en ningún momento les prohíbe estar triste. Y eso me encanta. En ningún momento le dicen, ustedes no tienen que estar tristes, ustedes son hijos de Dios. Hace un tiempo atrás, junto con Vicky, pasamos momentos muy difíciles y estuvimos muy tristes. Y no sé si te acordás de esa charla que tuvimos ese día que salimos a caminar y yo te dije, creo que es válido sentir tristeza. Y en este cristianismo, entre comillas lo coloco, moderno, es como que no se te está permitido estar triste, ¿no? Porque vos estás en Cristo y en Cristo sos pleno y no sé qué. Y es todo un discurso que termina siendo un discurso barato porque no se te permiten ciertas cosas. Lo que no se está permitiendo es el desarrollo de la fe, justamente. Dios muchas veces necesita nuestras tristezas y lo hemos hablado muchísimas veces. A veces para arrepentimiento, como lo explica Pablo en los Corintios. A veces las tristezas para dejarnos o exponer nuestras zonas vulnerables y qué cosas necesitan ser completadas y perfeccionadas en nuestras vidas. Por la simple razón me gusta de que Pablo no les prohíbe estar triste. Quizás Pablo porque estaba pensando, como ejemplo, en un Jesús que lloró frente a la tumba de Lázaro. Quizás porque Pablo se recordó a sí mismo cuando se lamentó de que Epafrodito, su colaborador fiel, se había enfermado y dice, Pablo estuvo a punto de morir. Y Dios tuvo misericordia, dice, de él y de mí, para que yo no tenga tristeza sobre tristeza. Entonces, lo primero es válido estar triste. Podemos llorar, podemos pasar momentos difíciles, por lo tanto, repito, es válida la tristeza, pero tiene un límite. La tristeza es válida, pero tiene un límite. ¿Y el límite cuál es? Es la esperanza que tenemos aquellos que estamos en Cristo. A diferencia de una persona que no experimenta la salvación en su interior, nosotros nos entristecemos. De hecho, Pablo cuando se recomienda su apostolado, una de las descripciones que utiliza es entristecidos, mas no angustiados. Ese es el límite. La tristeza tiene un límite y el límite es la esperanza, porque la esperanza guardada en nuestro interior, la esperanza que encerramos en nuestro interior, nos impide llegar a la angustia y al dolor. Entonces esa esperanza tiene que ver con corazones que han sido transformados por la inseminación de la palabra de Dios, como le dice Santiago, una palabra que cuando perfora el alma la salva. Y esto es algo para chequear en nuestras vidas. ¿Cómo estamos? Porque podemos hablar de ser una iglesia gloriosa, de expresar, de predicar el evangelio en todas las naciones, de hacer discípulos a todas las naciones, de proyectar cosas maravillosas entre nosotros. La pregunta es ¿cómo estamos frente a la muerte? ¿Cómo pensamos frente a la muerte? ¿Cómo estamos esperando el regreso de Jesús? ¿Realmente estamos en un camino de santificación constante y progresiva? ¿Estamos permitiéndole al Espíritu Santo, el cual es dueño de nuestros cuerpos, que haga su obra completa en nosotros? ¿Realmente vivimos todos los días tratando de alcanzar aquello para lo cual Cristo nos alcanzó a nosotros? Porque este es el preámbulo de la muerte de un hijo de Dios. En segundo lugar, lo primero que vimos es una tristeza producida por la ignorancia. Número 2, una esperanza que produce gozo. Dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Lo leemos de nuevo? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó,
así también, diga conmigo, así también. Mira al que tiene al lado y decirle, ¿crees que Jesús murió y resucitó? Pues así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Mira, claramente marca diciendo a los que durmieron en Jesús. Esto enmarca y señala una posición clara. Habla de personas que tuvieron una vida en Cristo. Ahora, yo quiero aclarar esto que es muy necesario. Con respecto a la salvación de una persona, nadie puede juzgar. No podemos caer nosotros en la bajeza, ni siquiera tomarnos la atribución de decir esta persona fue salva y no sabemos si fue salva, si no fue salva. Pues eso es un asunto netamente de Dios. Nadie puede decir, y yo creo, eso es un asunto de Dios. Dios sabe el corazón, Dios conoce el interior de la persona. Recién lo mencionamos, no sabemos, quizás nosotros visiblemente vemos personas que sirven a Dios, que predican la palabra, que son pastores, que son tremendos ungidos del Señor, pero Jesús dijo, mira, mucho Señor, Señor, pero yo no los voy a conocer. Pero también encontrás otro lado, como diciendo el otro lado de la moneda. Vas a encontrar personas que no tuvieron una vida como los cristianos, que no conocieron ni un texto de la Biblia, nunca supieron lo que es orar, nunca tuvieron comunión con ningún santo, nunca entendieron ninguna doctrina, no hicieron ningún curso, nada, no entendieron nada de nada. Sin embargo, como aquel ladrón de la cruz que un día le dijo, acuérdate de mí cuando vuelvas en tu reino, hoy estarás conmigo en el paraíso. Por lo tanto, no podemos nosotros juzgar a nadie tocante a la salvación. Ahora, ¿vamos a vivir como el ladrón de la cruz, teniendo toda la oportunidad de vivir en comunidad y de estar con los santos? Por supuesto que no, porque hay gente que dice, bueno, Dios seguramente en su misericordia me dará un tiempito, así que me dedico a pecar. Arriesgado el hermano. La pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es, ¿estamos en Cristo? Porque resucitarán los que han dormido con Él. ¿Estamos en Cristo? ¿Estoy en Él o sin Él? Si estoy en Cristo, ¿cuál es la evidencia que estoy dejando? ¿Qué están viendo mis hijos de mi vida en Cristo? ¿Qué están viendo mis vecinos? ¿Qué está viendo la ciudad de esa evidencia de un verdadero cristiano? ¿Cuál es la evidencia? Una simple oración. Un cambio de vida radical, una certeza real del Espíritu acá dentro que me está dando el testimonio diciéndome, eres hijo de Dios. Y si esa convicción está en tu corazón, el mismo Espíritu que te da la convicción acá dentro, que te convence diciéndote, eres hijo de Dios, es el mismo Espíritu que también te dirá, no hagas esto, haz aquello. Es el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que te da testimonio de que eres hijo de Dios es el mismo Espíritu que te dará testimonio de qué hacer y qué no hacer. Es el mismo Espíritu que te da el testimonio de a qué cosas dirás que sí y a qué cosas diremos que no. Es el mismo Espíritu. Vuelvo a preguntarte, ¿cuál es nuestra evidencia? Porque lo que Pablo va a decir a continuación es con respecto a los que murieron en Cristo Jesús. Por eso viene la hipótesis de que se cree que la iglesia estaba viviendo un martirio. Y acá está colocada la esperanza, colocada en Jesús. ¿En qué? En su resurrección. Mis hermanos, la iglesia se ha levantado porque Jesús salió de la tumba. La iglesia es iglesia porque Jesús, quien fue crucificado, murió por nuestros pecados, nos redimió, al tercer día se levantó de la tumba, fue resucitado. Y en ese poder nosotros, la iglesia, nos hemos levantado para anunciar el Evangelio. ¡Qué locura sería predicar el Evangelio y a la misma vez tener temor a la muerte! Si la base de nuestra proclamación del Evangelio es la resurrección de Jesús, y si creo que Jesús resucitó, pues entonces yo también resucitaré con Él. ¿Dónde está el temor a la muerte? La muerte no es el fin de un hijo de Dios.
No, de ninguna manera. Así como Él se levantó de la tumba, así se ha levantado la iglesia para predicar. Imagínense. Luego de que los romanos lo crucificaron, que dieron permiso para que a Jesús lo pongan dentro de una tumba, y los romanos se aseguren diciendo, este no se nos puede escapar de acá. Así que vamos a ponerle una piedrita importante y considerable. ¿Bien? Bien. Vamos a sellarla la piedra. La sellaron. Algo más, guardias permanentes, de turno en turno para que custodien la piedra sellada. Muchas personas necesitaban para mover esa piedra. Así que ahí estaban, todos haciendo guardias. Sin embargo, la muerte no pudo detenerle. Dice Hechos 2:24, este es el mensaje de Pedro, dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, otra versión dice, liberado del terror de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Esto sucederá con vos y conmigo. La muerte no nos puede retener. Quiero que te cargues de esperanza. La muerte no nos puede retener a los que juntamente con Él estamos siendo sepultados. Por eso la iglesia se levanta para predicar como quienes se levantan a predicar. Se levantan a predicar como testigos. La palabra testigos en el griego, en la traducción original es mártires. Esto es maravilloso. Jesús le dijo, no se muevan de Jerusalén, quédense hasta recibir el Espíritu Santo. Porque cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu, entonces me serán testigos, me serán mártires. Mi Espíritu en ustedes le dará el poder para predicar y hacerle frente a la muerte. Y aunque mueran, no morirán. Porque el mismo poder que me sacó de la tumba a mí, los levantará a ustedes. Por eso no tenían miedo a morir. Hasta uno dijo, no, a mí cabeza abajo crucifícame. O sea, hasta elegían cómo. No importa. ¿Qué me va a servir? Hervime. Volveré de la olla. ¿Me quieres quemar? Quemame. Partícula por partícula se volverá a unir, porque ese poder en el que creo, el poder que está en mí, es el que me devolverá. La muerte no nos puede retener. ¿Saben por qué anunciamos el Evangelio? ¿Saben por qué predicamos? ¿Saben por qué estamos acá congregados en esta noche? Porque creemos que en nosotros ya está ese poder. Por eso predicamos la palabra. No predicamos la palabra porque es una actividad de la iglesia. ¡No! Ridículo sería para nosotros pensar que la evangelización es una actividad programada. Bueno, mes de agosto, programita de evangelización. Tratadito en agosto. Septiembre, prédica en las plazas. Octubre, obra de teatro para los niños. Bueno, que justo coincide, ¿no? Porque parece que alguno contrarresta lo de Halloween. ¡Qué locura! O sea, esperar fechas puntuales para hacer algo en cuanto el espíritu de resurrección que está en ti no te pone fecha, no te pone límites, te dice, anuncia, expone lo que está encerrado en tu interior. Hermanos, la base y sustento de nuestra predicación es la resurrección de Jesús. Porque si es una verdad y realidad la vida que tenemos en Cristo, nuestras decisiones y nuestras determinaciones están dirigidas por ese mismo espíritu de resurrección. No predicamos de alguien que tuvo buena moral, anunciamos el mensaje de aquel que vino del cielo para vencer nuestra muerte.
¿Qué temor vamos a tener de la muerte? Miren, 1 Corintios, también voy a leer la versión NBI. Busquen 1 Corintios 15, versos 51 al 55. Luego vamos a leer unos versículos previos, pero quédate ahí, en el capítulo 15 de 1 Corintios. Y vamos al verso 51. Y observemos juntos las palabras de Pablo. Dice: fíjense bien en el misterio que voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Observan cómo acá hay una relación directa entre la muerte de Jesús y la muerte de aquellos que mueren estando en Cristo Jesús? ¿Dónde está la victoria de la muerte para alguien que ha muerto en Cristo Jesús? Si creemos que Jesús murió y resucitó, de la misma manera nosotros moriremos y resucitaremos con Él. Recuerden que nosotros, por ser hijos de Dios, por estar en Cristo, nuestra semejanza es completa con Él. Así como Él murió, así como Él resucitó, así moriremos y así resucitaremos. Vamos unos versos anteriores, miren. Verso 12. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más, ¿resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo? Lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Me encanta estas palabras, esta explicación de Pablo a los Corintios. Porque esto nos está marcando algo tan importante. Es, si no crees que Jesús murió, entonces contame qué es tu fe. O sea, tu fe es una farsa. Si no crees que Jesús se levantó de entre los muertos, entonces tu fe, me gusta esta expresión, es ilusoria. Y encima, yo te digo algo más, dice Pablo, todavía estás en tus pecados. Porque la muerte y resurrección de Cristo fue, lo sabemos, para el perdón de nuestros pecados y para darnos a nosotros el poder de la resurrección. ¿Cómo puede ser de que estemos pensando en que nuestros pecados fueron borrados y todavía tener dudas de si vamos a resucitar o no con Él? Mis hermanos, la tumba no nos podrá retener. Estés en donde estés, hayas muerto donde te hayas muerto, te hayas caído en el océano, te hayas quemado, te hayas quedado perdido, vayas a ver en dónde. No importa la muerte, no importa en la condición que tu cuerpo esté, si vos y yo hemos vivido para Él y hemos dejado evidencias claras de que nuestra vida ha sido entregada al Señor,
así como Cristo resucitó de entre los muertos, nosotros resucitaremos. Este es el mensaje de Pablo a los tesalonicenses. Esa fe que ustedes tienen, hermanos de Tesalónica, es la fe que hoy crece en ustedes para hacerles saber y darles la esperanza y la certeza de que resucitarán. Porque así como el mismo Jesús murió por sus pecados, también murió para que ustedes no mueran, sino que resuciten con Él. Ahora, es el mismo argumento, solo que está dado vuelta, ¿sí? Es como leerlo al revés. Porque a los tesalonicenses, en el verso 14, le está diciendo, si creemos que Jesús murió y resucitó, así Él traerá a los que murieron con Él, ¿sí? Fíjate este planteo. Si Cristo murió y resucitó, así todos resucitarán como Él. Pero a los corintios se lo da vuelta, es al revés como lo explica. En el verso 16, lo leímos recién, dice, si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Está diciendo lo mismo, pero lo está diciendo al revés. La resurrección de Jesús es la esperanza que tenemos. Él muere para conquistar el pecado y la muerte. Con la misma fe que nosotros abrazamos el perdón de nuestros pecados, deberíamos abrazar la esperanza de nuestra resurrección. Mis hermanos, esto es maravilloso. Este es el poder que está acá dentro nuestro. Y esto es lo que nosotros no deberíamos estar ignorando hoy. Quiero que por un instante pienses en el día en que no existas. Pero que pienses que así hayan pasado miles de años en la tierra y sea solo hueso, sea solo cenizas. Ese momento en el que Él regrese a buscar a su iglesia, nosotros volveremos a la vida con cuerpos incorruptibles para encontrarnos con Él y con todos los que murieron antes que nosotros. ¿Estás ahí? Ese poder ya está dentro tuyo. Pablo le dijo a los filipenses, lo leímos, experimentar. ¿Cuándo? Ahora, en esta vida. El adelanto, la primicia. Es como saborear el poder de la resurrección. ¿Vas a arriesgarte a morir y cruzar los dedos para resucitar? ¿Y por qué no lo pruebas ahora? ¿Por qué no experimentas ese poder ahora? ¿Crees que ese poder puede levantarte de la tumba? ¿Lo creen? Bueno, es el mismo poder que puede hoy, levantado en tu interior, hacer que venzas el pecado. Es el mismo poder que se levanta dentro tuyo para decirle que no a esta cultura. Es el mismo poder. El mismo poder que corrió la piedra, levantó a Jesús y está dentro tuyo, está dentro mío, está en nosotros. Es el mismo poder que obra en nosotros para que la voluntad de Dios y el destino y el llamado de Dios se cumpla en nuestra vida. Hermanos, no hay tinieblas que nos puedan frenar. Todo lo que Satanás logre hacer es porque Dios se lo permite. Lo aprendimos en episodios anteriores. Pero algo que Satanás no puede es frenar el poder de la resurrección. Lo que Dios se propuso hacer con tu vida y con mi vida. Muchachos, ese poder de la resurrección está en ustedes para que terminen estudiando y capacitándose, hagan la carrera que tengan que hacer, sean los profesionales que tengan que ser. Papis, nosotros tenemos el poder de la resurrección en nosotros. ¿Para qué? Para que nuestros hijos no encuentren un buen ejemplo acá, sino que lo tengan en casa. Ese es el poder de la resurrección. Un poder que deja huella en nuestras generaciones. Un poder que nos lleva a nosotros a vivir con tanta vehemencia y con tanta pasión, con tanto ardor y fervor del Espíritu en nuestro interior, que no deja dudas de cómo es que se vive la fe cristiana. Mateo 27, verso 50. Y quiero que leamos juntos, también tengo la versión NBI. Dice Mateo 27, versos 50 al 53. Entonces, Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu.
En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos creyentes que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. ¡Oh! Flor de julepe se pegaron los familiares. ¿Te imaginas lo que fue eso? Una primicia, un adelanto. Jesús diciendo: así como yo resucité, todos los que mueran en mí resucitarán también. Porque es un poder que actúa en nosotros, los creyentes. ¡Qué maravilloso! Y si alguno de ustedes se muere, ¿qué hacemos? ¿Lo lloramos? Yo los voy a llorar, pero un ratito nada más. Un poquito. ¿Lo vamos a extrañar? Sí. ¿Vamos a estar tristes? Sí. Pero hasta la angustia, hasta ahí. Porque sabremos que cualquiera de nosotros que parta ha vivido para el Señor. Y como dijo Pablo, si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Te lo voy a decir en la versión Julián, ya va a salir. Pablo diciendo, no cambia la ecuación. ¿Por qué vas a pensar distinta la muerte en cómo has vivido? No deberías pensarla distinto. Porque si vives para Él, mueres para Él. Si vives o mueres, no cambia la ecuación. Eres del Señor. Eres propiedad del Señor. Eres propiedad del Señor. ¿O eres propiedad del Señor? ¿Cuáles son nuestras evidencias? ¿Para quién vivimos? ¿Por qué me preocupo? ¿Qué lloro? ¿Qué me lamento? Como lo oramos en el principio de la reunión, por estos hermanos que están siendo perseguidos. ¿Y tú qué lamentas? ¿Qué es lo que te duele? ¿Que no te hayan pagado lo justo? ¿Qué es lo que te duele? ¿Qué es lo que te deprime? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Propiedad de quién eres? ¿La evidencia de un hijo de Dios o la evidencia de un cristiano nominal que solo tiene la fe para ver si tiene el ticket del cielo y nada más? Después, bueno, que Dios me ayude a vivir acá abajo. Pero me da risa esto porque, bueno, creo que Dios me permite que me dé risa porque todos ustedes se rieron también. Pero lo que habrá sido. Jesús muere, las rocas se partieron. Y los sepulcros de los que habían muerto en Cristo se abrieron. Imagínate lo que fue eso. Y el domingo, espectacular, sí. Y el domingo que Jesús resucita, los tipos, no había casa. ¿Quién vino? Ay, saca los videos que se me van a pasar. O sea, ¿quién es? Yo, vieja. Ya lo enterramos a este. Imagínate, yo me hago mi propia película. No sé, que aparezca mi suegra otra vez. No, Jesús. Una broma. Un besito a mi suegra que seguro mira el mensaje después. Y no murió todavía. Gracias a Dios. Un adelanto. Así será el día que yo vuelva por ustedes. Y Él volverá. Y nos vendrá a buscar. Y si nos toca en este momento, pues entonces los muertos en Cristo, los que murieron antes que nosotros, resucitarán primero, como pasó acá, que las tumbas se abrieron y volvieron.
Así sucederá. Con cuerpos glorificados nos esperarán en las nubes y nosotros, los que hayamos quedado entonces, seremos levantados y nos encontraremos con aquellos que ya partieron antes que nosotros. La primera razón, voy a tirar algunas razones, 5 razones. Y esta es la primera razón, la resurrección de Cristo. Es la primera razón del gozo que se produce en nosotros. No sé si al leer estas palabras, estas líneas, no se ha multiplicado el gozo en tu interior en esta noche. Esta es nuestra esperanza. La primera razón de nuestro gozo es que Jesús ha resucitado. La segunda razón está en el verso 15. Pablo dice, esto les digo por la palabra del Señor. No es algo que Pablo deduce, no es un invento de Pablo. No dice Pablo, bueno, yo me supongo que yo lo que yo creo, hermano. No está diciendo, esto que les digo es por palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor ya había hablado de estas cosas. Esto salió de Dios, no sale de mí, le está diciendo Pablo. Hay algo que ocurrirá en aquel día y es que no precederemos a los que durmieron. La tercera razón es que Jesús prometió descender de manera personal. Verso 16 dice, porque el Señor mismo, ¿quién? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Wow! Cuando Él descienda, Él no va a enviar a nadie. Él vendrá en persona a buscarnos. Él descenderá, me gusta, dice con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. En la antigüedad la trompeta era mucho más que un instrumento musical. De hecho, lo encontramos en un montón de cuadros. Se utilizaba mucho para anunciar a los reyes, dar noticias. Llamaba la atención. Lo que está diciendo es, este será el gran anuncio para la tierra. Sería similar a la voz, yo me imagino, similar a la voz que Lázaro escuchó cuando estaba en la tumba, diciéndole, Lázaro, sal fuera. Esa es la voz de mando. Y el otro salió ahí todo momificado. Sáquele la venda. Jesús dejó muchos indicios de cómo será aquel día. Indicios repartidos. ¿Cómo será la voz de mando? Yo quiero creerlo, según las Escrituras, que sonará aún, sal fuera. Los muertos en Cristo responden a la voz de su Señor, porque si vivimos, para Él vivimos, y morimos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Hermanos, los que mueren en Cristo son del Señor. Van a escuchar la voz del Señor, se levantarán. Ese día los sepulcros van a devolver a los que habían muertos. Primero los que murieron y luego nosotros los que hayamos quedado. Esta es la cuarta razón, verso 17. Cuarta razón de esta esperanza. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Yo siempre digo, ¿cómo será ese momento que nos toque verlo a Él cara a cara? Hay una canción muy hermosa que se llama Puedo Imaginar. Después la vamos a compartir. La podemos dejar en el link también acá abajo. Y el autor expresa una letra tan hermosa. Él dice, trato de imaginar cómo será aquel día en que yo me encuentre rodeado de esa gloria frente al Señor. Y lo que plantea este autor en la canción es, ¿qué haré? ¿Cantaré? ¿Me pondré a bailar? ¿Me quedaré en silencio? ¿Me arrodillaré? ¿Lo voy a abrazar? ¿Qué voy a hacer ese día que yo me encuentre con Él cara a cara? La quinta razón de nuestra esperanza es esta. Estaremos con el Señor para siempre. Dice, el Señor nos recibirá en el aire. Verso 17. Y así estaremos para siempre con el Señor. Hermanos, el Señor prometió volver y volverá. Él prometió descender y descenderá. Él prometió dar una voz de mando y la dará.
Él dijo que los sepulcros se van a abrir. ¿Y saben? Se abrirán. Él dijo que el mar va a devolver a todos sus muertos. Y el mar, ese día, tendrá que devolver a todos sus muertos. Él dijo que seremos arrebatados y que nos encontraremos con Él en el aire. Pues entonces seremos arrebatados y nos encontraremos con Él en el aire. Porque si Él lo dijo, así será. Así será. Y saben que si una de estas palabras falla, es que Dios deja de ser íntegro entonces. Y si Dios deja de ser íntegro, Dios deja de ser Dios. Todo lo que Él dijo se cumplirá. Verso 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras nos vamos a alentar los unos a los otros? Él vendrá a buscarte. Él me vendrá a buscar. ¿Cómo podremos animarnos y confortarnos los unos a los otros? Hey, es como decirte, Uri, vamos, Él te viene a buscar. Él te viene a buscar. Sami, el Señor te va a venir a buscar. Maxi, te viene a buscar el Señor. Te va a venir a buscar. Él dará la voz de mando. ¿Dónde estás? ¿Para quién vives? ¿Realmente estás experimentando? Por eso hay una construcción en la carta. Y es preciso que el Señor nos hable de esta manera a nosotros, hablando previamente de la santificación. De cómo la iglesia, que puede tener una fe ejemplar, que puede tener un amor ejemplar, que puede tener un servicio ejemplar, aún así necesita ser perfeccionada. Aún así necesita que la fe se complete. ¿Por qué? Porque el que dijo que iba a volver, volverá. El que dijo que iba a descender, descenderá. El que dijo que va a dar la voz de mando para que te levantes de la tumba, lo hará. Con estas palabras, animémonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque son palabras que el mismo Señor habló. Jesús dijo en Apocalipsis, yo soy el principio y yo soy el fin. Y también lo dijo diciendo de esta manera, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Si crees, vivirás. Padre, gracias. Gracias. Es tan maravilloso contemplar la hermosura de tus palabras y de tus promesas. Has venido a vivir dentro de nosotros, te repartiste. Pero también dijiste, no se turbe vuestro corazón. Fuiste arriba a preparar moradas, lugar para nosotros, para que cuando aquel día ocurra, estemos listos para ser arrebatados. Si es que estamos vivos, si es que estamos muertos, responder a la voz de mando. Y yo te pido, Señor, que en esta hermosa noche puedas confortar y consolar a los que viven en tristeza, a los que dudan, convéncelos. A los que claudican en la fe, afírmalos con tu palabra en esta noche. A aquellos que están creciendo en la fe, pues te ruego que sigas completando y perfeccionando la fe de ellos. Señor, eres el que conoce el corazón de cada uno de los que está en esta noche, en este lugar. Conoces las razones, los motivos, las circunstancias del por qué viven como viven. Pero también conoces las angustias, conoces las lágrimas y conoces las alegrías y las tristezas. Conoces en lo profundo nuestro corazón. Y yo te quiero pedir que conforme tu palabra puedas ministrar, que tu Espíritu Santo siga ministrando nuestros corazones y que encontremos la esperanza que produce el gozo de vivir para ti. Entonces, no tendremos temor alguno de proclamar tu palabra en donde nos toque proclamarla. Sea que nuestra vida corra riesgo o no corra riesgo. Aquí no importan los riesgos, lo que importa
es cuánto de ti ha crecido en nosotros. Cuánto de esa fe ha sido aumentada en nosotros. Señor, nos abrimos pasos a una vida de santificación, a una vida de completamiento, a una vida de perfección. Porque no solo lo haremos para esperar tu regreso, sino que haremos eso. Una de las razones es esperar tu regreso, pero otra de las razones, la cual es primaria, es experimentar ahora en esta vida ese poder, experimentarlo mientras proclamamos tu palabra, experimentar el poder de la resurrección mientras dejamos evidencias y huellas a nuestras generaciones, en nuestros barrios, en nuestras ciudades, en cada nación que pisemos, dejar huellas del poder de la resurrección obrando en nosotros. Experimentarlo cuando seamos llevados a hacer cosas y a tomar desafíos que en lo natural o en lo cultural nadie los tomaría. Señor, que nuestra vida sea un testimonio vivo del poder de tu resurrección y que tu palabra siga trabajando en nuestro interior para que tú te lleves toda la gloria y toda la honra y hagas prosperar todo lo que te propusiste con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén.